Si el día de mañana descubren que el apocalipsis ya llegó, ¿qué harían? ¿Se dejarían ir por los ciclos de violencia y caos que seguramente van a estallar? ¿O intentarían hacer lo mejor para ayudar no solo a sus seres queridos y a sí mismos, sino a otras personas? Esa es una excelente pregunta. Siento que la mayoría de nosotros nos gusta responder o decir que haría de todo para intentar luchar y salvaguardar nuestra seguridad, la seguridad de nuestros seres queridos, y que sí, intentaría seguir siendo una persona más o menos decente. Si pensamos en un mundo postapocalíptico como Mad Max, por ejemplo, que está tan lleno de violencia, tan llena de desilusión, de desesperanza, esto quiere decir que en nuestro día a día estaríamos constantemente luchando por sobrevivir. Y seguramente habrá personas que en su viaje de desesperación también por sobrevivir, terminen lastimándonos o causándonos traumas muy grandes. Y lo peor es que si el apocalipsis continúa y pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años, ¿qué nos asegura que seguir siendo una persona decente va a servir de algo? Es una muy buena pregunta, la verdad. Esa es la gran pregunta que hace la saga de Mad Max a lo largo de 45 años y que logró englobar con la precuela de Furiosa. Sí les quiero platicar específicamente de esta película, pero no quiero hacerles spoilers de Furiosa, sino que más bien lo que voy a hacer, hablar un poquito de cómo siento yo que la historia de Furiosa impacta nuestra percepción o nuestro entendimiento de las otras películas de Mad Max, y por eso hace que esta precuela sea tan necesaria para la historia en general que creó George Miller. Pero además de eso, creo que tiene ideas o que plantea cuestionamientos, que plantea preguntas o debates muy interesantes. A mi parecer, esta película hace que toda la saga de Mad Max se convierta en una epopeya increíblemente ambiciosa. De verdad podemos entender toda la magnitud de lo que quería contarnos George Miller, y eso a mí me parece muy interesante porque de verdad son temas muy cool. ¿Qué es lo que hace interesante a Furiosa como precuela? Especialmente después de lo que vimos en Fury Road. Y es que creo que en estos momentos que se acaba de estrenar la precuela, el mundo está recordando con muchísima nostalgia Fury Road. Como que hay un montón de personas que han recordado que ha sido una película que les encantó, que es de sus películas favoritas. Y por eso es fácil olvidar que en realidad fue una película divisiva en la época en la que se estrenó en el 2015. Yo recuerdo que a mí me fascinó, pero literal fui la única persona de mi grupo de amigos a la que les gustó la película. Yo fui la que les decía, ay, vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla. Y cuando salían del cine, sí me decían así como de Beca, ¿qué es esto? Y una de las críticas principales que tenía la película es que era demasiado sencilla, que era demasiado simple. Sí, los efectos visuales, los efectos prácticos, las escenas de acción siempre fueron hiper aclamadas porque de verdad son una locura en términos de historia y así, como que la gente decía, es muy sencillo, ¿no? Al final, primero comienza la historia de Max, el personaje de Tom Hardy, que es secuestrado por los minions de Immortan Joe, un dude que domina la Ciudadela, uno de los lugares más estables y con más recursos de todo el yermo, y que se encuentra con Furiosa, que resulta ser no solo una chofer que lleva y transporta los recursos que comercia la Ciudadela de Immortan Joe con los otros lugares, sino que termina sumándose a su misión de liberar a las esposas de Immortan Joe y llevarlas al Pasaje Verde, un lugar que es mitológico, realmente nadie lo ha visto, todo el mundo ha escuchado historias de él. Furiosa decide llevarlas porque tiene la esperanza de que efectivamente sea de verdad ese lugar y pueda salirse del yugo de Immortan Joe. Después, bueno, spoiler para las personas que no han visto Fury Road en 2015, el lugar efectivamente no existe y Furiosa decide regresarse a la Ciudadela. En ese inter pasan un montón de persecuciones, un montón de peleas y ella termina gestando una revolución porque logra deshacerse de Immortan Joe. El hecho de que sea sencilla no significa que sea simple. La verdad es que siento que desde Fury Road
a través de metáforas y a través de la iconografía o la imagen o incluso ciertos diálogos bien específicos que dice algunos personajes, sí estaba construyendo ideas muy fuertes sobre la empatía, sobre el por qué luchar cuando todo el mundo parece que ya se vino abajo, sobre por qué tener fe, sobre por qué creer. Si vemos Fury Road, a pesar de que estamos viendo la película de cierta manera desde la perspectiva de Max, porque al final de cuentas Max es como el personaje que guía a la audiencia, no solo porque es el que menos diálogos tiene y es entonces el que se queda callado en momentos muy importantes donde están ocurriendo dinámicas bastante interesantes entre personajes, y eso nos ayuda justo a entender cómo son estas dinámicas y cómo son estos personajes y cómo se están relacionando dentro de este mundo postapocalíptico, sino porque al final es también una forma de que entendamos más a Furiosa, y realmente la historia es de Furiosa. Eso no me lo esperaba. Es la que causa la chispa que da inicio a la trama general de la película, porque ella decide salirse de la ruta normal que sigue el comercio de Immortan Joe, y entonces ahí es cuando empiezan las persecuciones y ahí es cuando Max decide ayudarla. Esa como idea de decide ayudarla se me hace muy importante, porque creo que si algo puede definir la saga completa es esta pregunta de ¿qué tal si ayudamos a una persona en problemas? Creo que si ven la trilogía de Mel Gibson podrán ver que realmente su Max siempre está decidiendo si va a luchar o no va a luchar por una causa que puede o no ser justa. Eso es muy interesante si tomamos en cuenta que realmente el mundo de Mad Max es un mundo hiper caótico en donde realmente ya no existe nada. O sea, es un mundo post-apocalíptico donde aparentemente hay ya ciertas como personas que viven en ciertas colonias o ciertos grupos sociales, que algunos están mejor que otros, pero realmente todo es muy caótico porque la mayoría de las personas lo que quiere es sobrevivir. ¿Qué es lo que hace especial a esta precuela de Furiosa? Más allá de solo contar como los orígenes del personaje desde que era una niña y lo que hemos visto en trailers y algunos comentarios de que vamos a ver como Dementus, el personaje de Chris Hemsworth, se la roba del pasaje verde y entonces inicia ella un viaje de venganza y destrucción para poder llegar o poder regresar a su hogar. Más allá de eso, me parece interesante que de verdad George Miller nos está contando la historia de una niña que ya vive por completo en un mundo postapocalíptico. O sea, su realidad ha sido la supervivencia. Sí se la llevan de un lugar que aparentemente es idílico, pero si nos regresamos a Fury Road, cuando Furiosa llega al lugar y efectivamente se encuentra con la congregación de las muchas madres y así, vemos que ya no existe ese lugar como ella lo recuerda. Cuando empieza a tener como su crisis y se da cuenta de que ya no es ese lugar que ella recordaba, mucha gente le decía, oye, pero pues es que había una mala administración de esto, siempre tuvimos problemas con la escasez. Y antes a mí me parecía que era como una forma de referirse o hacer una metáfora de cómo nosotros podemos recordar cosas de nuestra infancia mal. El choque de la forma en la que recordamos las cosas con la realidad ya me parecía lo suficientemente interesante. Pero ahora con Furiosa, más allá de eso, de verdad te hacen esta pregunta de, ok, sí, a la niña le quitaron su inocencia porque pues sí se la llevaron de ese lugar en donde vivía en paz porque vivía con su madre, vivía con su familia. Pero como que tarde o temprano iba a pasar, porque el yermo en realidad es un mundo muy horrible, muy hostil, y tal vez en esos momentos el pasaje verde pudo haber sido abundante, pero el paso del tiempo y de verdad la inclemencia del apocalipsis y de la falta de recursos, también de la falta como de comunidades o de la falta de estos sistemas de comercio más estables que nos brinda todavía el mundo capitalista, hizo imposible que pudiera sobrevivir más allá de eso. Pero entonces, ¿qué significa ser una persona buena en un mundo en donde ya todos los convencionalismos sociales se acabaron y todo el mundo está en modo supervivencia todo el tiempo?
eso creo que es lo más interesante que te presenta la precuela. Además de ser una película de origen de Furiosa, como que George Miller aprovechó para contarte la historia de todo el yermo. Entonces te cuenta la historia de la Ciudadela, y me parece a mí muy interesante que en Fury Road descubrimos que la Ciudadela es uno de los lugares más estables y uno de los lugares donde se puede alcanzar un poco más de paz, porque es la que tiene de verdad la captación de recursos y la mejor administración de ellos. Y eso lo vemos aquí justo en la precuela, porque ya además de la Ciudadela te presentan otros lugares como la granja de armas, la granja de balas y el pueblo gasolina, y como todos están apenas como reorganizándose, tomando fuerzas precisamente a partir de los recursos. Esa ya es una teoría económica bastante interesante de cómo justamente la buena administración de recursos y la presencia de recursos en primer lugar son claves para poder construir un gobierno estable. No importa que sea democrático o autoritario, el tener recursos ya automáticamente te brinda una cierta estabilidad gubernamental. Eso siento que lo explora Mad Max de una manera, pero que de verdad, o sea, fina. A eso se le llama estrategia. Tiene mucho sentido con lo de Furiosa y por qué es tan importante que haya derrocado a Immortan Joe al final de Fury Road, porque eso quiere decir que ella tiene la oportunidad de poner un nuevo gobierno o poner un nuevo sistema gubernamental en donde ella va a ser la líder. George Miller se ha preguntado en otras entrevistas o en otras pláticas de a él sí le causa curiosidad qué es lo que podría pasar con Furiosa después de Fury Road, porque le causa curiosidad el saber si ella sí pudo hacer un cambio real, institucional, o si se convirtió en una tirana cualquiera corrompida, no solo por los ciclos de violencia del yermo, sino que también por el poder. Creo que eso lo vemos muy bien en la precuela, eso lo vemos de una manera fabulosa con Dementus, porque más allá de lo que les pueda parecer la actuación de Chris Hemsworth, a mí la verdad me pareció que es una muy buena actuación. Creo que sí es un genial antagonista para Furiosa, porque le hace la pregunta a Furiosa constantemente de ¿te vas a dejar consumir por la violencia del yermo o vas a seguir soñando y apelando y buscando tu inocencia para regresar a casa? Como vemos en Fury Road, ella decide ayudar a otras personas, decide apostar por el futuro, decide salvaguardar la inocencia que representan las 5 esposas de Immortan Joe, porque pues están embarazadas y ellas no pidieron estar embarazadas de ese dude. Ciertamente son quienes sostienen el futuro, y en Fury Road la pregunta es ¿cómo se va a poblar el mundo? ¿Se van a seguir engendrando soldados que van a seguir nada más luchando incansablemente para que Immortan Joe siga teniendo todo el poder? ¿O se van a engendrar más personas que puedan nacer libres y que crezcan libres para hacer algo mejor y dejar un poquito mejor el mundo de cómo lo encontraron en primer lugar? O sea, esas son ideas que a mí me parece que están bajadas en Fury Road de una manera muy sutil, pero muy hermosa, y que en Furiosa de verdad nos ayudan a cuajarlas a través de todo lo que vive ella, porque el hecho de que sea como una historia de venganza en donde constantemente Furiosa se está enfrentando a Dementus, sí habla de esta oportunidad que tiene ella de simplemente cobrarle factura al dude, porque además de de dicotomías, una característica que tiene Furiosa es que ella es muy hábil. O sea, es una superviviente que conoce muy bien las reglas del juego de Mad Max, del mundo en el que vive, y las juega y ya. Y eso es muy importante porque habla de una persona que sí se acostumbra de cierta manera a vivir en el apocalipsis. Tiene todo para convertirse en una líder ya de Mad Max si quisiera, y si quisiera romperle la cabeza, el cráneo a todos. Siento que esta película, por las razones que les acabo de contar, es mucho más densa que Fury Road. O sea, no es este festival de acción hiperdinámica que no te deja respirar todo el tiempo y que sientes que estás en constante cambio, movimiento, que siempre están pasando cosas. Una película mucho más íntima, y es una película que sí está muy centrada en la exploración de personajes y de
sus ideologías, de sus posturas. Entonces sí puede llegar a ser más densa, además de que te ponen un montón de dinámicas y de relaciones, ¿no? Porque justo están gestando las líneas comerciales, los acuerdos comerciales, las guerras que nacen de los desacuerdos que pues eventualmente salen de ahí. Entonces sí es una película que te da muchísima información, que es muy densa y siento que se acerca más a un western. Incluso rumbo al final siento que se acerca más como a uno de los de westerns así tops, así el bueno, el malo y el feo. A pesar de que sí tiene grandes secuencias de acción, pero grandes secuencias de acción, y que hay muy pocos diálogos. Anya Taylor-Joy tiene 30 diálogos. En realidad sí te están contando una historia muy heavy y muy fuerte. Algo que me llamó a mí mucho la atención es esta idea de que Furiosa está haciendo las cosas que hace en Fury Road, apostándole a la vida, apostándole al futuro, apostándolo a que literalmente lo que acaba de hacer de robarse a las esposas de Immortan Joe es una semilla que plantó y que espera que nazca algo más bonito. Esa es una idea que exploran de una manera muy hermosa en esta precuela de Furiosa. Siento que es clave para entender toda la saga de Mad Max, porque así como les dije hace rato que como que la pregunta que engloba Mad Max es ¿qué tal si ayudamos a la gente? Furiosa es la representación de el sí ciego, y no importa si no lo veo o si no veo los resultados o si los resultados son erróneos, lo voy a hacer porque apuesto por el futuro, apuesto por algo mejor. Eso está puesto de una manera muy hermosa en la precuela. Siento que sí le da una dimensión muchísimo más fuerte a todo el viaje de Fury Road. De hecho, yo sí, si no han visto Fury Road, sí recomendaría que primero vieran Furiosa y después Fury Road. Y siento que sí les daría como una dimensión muy distinta de la película. Sí es una experiencia muy diferente. Al final de cuentas, siento que Mad Max también habla sobre cómo se hacen las leyendas, o sobre cómo se construyen los líderes que nosotros consideramos como de aquellos que marcaron un antes y un después en la historia. Immortan Joe es uno de ellos, Furiosa es uno de ellos, incluso hasta Dementus creo que es uno de ellos. Y me parece muy hermoso la forma en la que lo exploran. De hecho, en Fury Road era otra de las características que parecían absurdas, porque no hay duda de que una de las formas en las que se construyen las leyendas es a través de la cultura, y la cultura se expresa a través de muchas formas. Una de las formas principales es a través del arte, y en Fury Road lo que vemos es un guitarrista así random tocando y llevando así la filarmónica de Immortan Joe para darle feeling a las persecuciones, y sí lo hace de una manera increíble. Verlo a él ha sido de las cosas más emocionantes que he visto en una sala de cine, y además se volvió un super meme y se volvió un personaje icónico. Creo que no hay nadie en internet que no lo conozca porque es de verdad genial. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Pero en la película de Furiosa te ponen precisamente cómo estos líderes como Immortan Joe o como Dementus tratan de conservar la historia, tratan de conservar la cultura, tratan de conservar el lenguaje. Y es esta idea de estos seres entienden la importancia de la belleza, entienden la importancia del arte, porque de hecho en la precuela lo vemos a alguien pintando el cuadro de las ninfas, que a mí me pareció ver eso muy interesante. También descubrimos, ya ven que en Fury Road al principio aparece como una señora que está llena de palabras, o bueno, que tiene como tatuada en todo su cuerpo palabras. Bueno, alguien parecido aparece en la precuela de Furiosa, pero ya entendemos cuál es su función. Y su función es precisamente preservar el lenguaje, preservar la sabiduría. En la precuela te lo manejan como, pues es que estos seres como Immortan Joe, como Dementus, lo que quieren es no solo convertirse en leyendas, sino consolidarse en el poder. Entonces la cultura, el arte es un gran vehículo para lograr hacer eso. Pero no es la primera vez que vemos este tipo de expresiones culturales. A mí la verdad, después de que vi el final de Furiosa, de la precuela de Furiosa, y de hecho después de que escuché el soundtrack, porque si se van al soundtrack que ya está en Spotify y se van a la última canción, ahí van a escuchar lo que podría ser la leyenda de Furiosa. Y ese track me recordó mucho a Hamilton
de Lin-Manuel Miranda. Esa obra de Broadway, la verdad, a mí me gustó mucho porque más allá de contar la historia de cómo se fundó Estados Unidos y de que sí es propaganda estadounidense y bla y todo eso, sí te hace una exploración de cómo se construye un legado. O sea, no hay duda de que los padres fundadores de la patria de cualquier país siempre van a tener una historia que se siente pesada porque pues fueron los padres fundadores de cualquier país. O sea, es lo mismo que pasaría si se hace alguna historia sobre Miguel Hidalgo. Siempre se va a sentir el peso de esta persona cambió la historia o cambió el curso que iba a seguir un país. O sea, si es algo choncho. Eso es lo que explora Hamilton. Precisamente eso, con frases como ¿quién cuenta tu historia? Al final, todo el viaje del personaje de Lin-Manuel Miranda es este hombre que tiene una visión bien particular de la vida, pero que su sueño es tan grande que no sabe si va a tener vida suficiente para verlo materializado, y más allá de eso, si puede surcar todos los pequeños obstáculos que se le presentan en su día a día. Y eso a mí me parece que es la historia de Furiosa. What is a legacy? It's planting seeds in a garden you never get to see. Furiosa es justo esta exploración de esta persona que sabe que no le tocó vivir abundancia, que no le tocó vivir el periodo de paz, que no le tocó vivir el periodo de tranquilidad, sino que va a luchar porque otras personas que vienen después de ella puedan tener mejores oportunidades y puedan tomar mejores decisiones. Y eso se me hace muy fuerte. Uno piensa que va a terminar de una forma, pero no termina de esa forma. Se me hace conmovedor, cautivador, de verdad. Ya una vez que logra convertirse en esta máquina de supervivencia en donde definitivamente sabe cómo pelear, entonces va a pelear por las causas que a ella le parezcan justas. Lo vemos constantemente con el Max de Mel Gibson, es algo que hace el Max de Tom Hardy, y de hecho en la precuela con el personaje de Tom Brooke, ¿cómo se llama? Praetorian Jack, qué buen nombre aparte, Praetorian Jack. Praetorian Jack es otra de las figuras en donde también se explora esta pregunta de ¿y qué tal si ayudamos a esta persona? Y eso está muy fuerte porque la verdad, yo tenía muchísimas ganas de incluir Furiosa en mi video pasado, en el de las generaciones, porque siento que también puede servir como ejemplo para explicar algo que no se discute mucho de repente cuando hablamos de transiciones generacionales, pero que es muy importante, y es la idea de que personas más grandes o personas de generaciones más grandes son quienes terminan creando el arte o creando las ideas que generaciones más jóvenes van a acoger y van a cobijar y van a hacer suyas. Eso es algo que Strauss y Howe en su libro Generations sí tocan, y es muy importante para también desmitificar esta idea de cuando llegas a los 30 ya eres un señor, y cuando llegas a los 10 años estás en la peak, pero en realidad es cuando tienes 25. Como que este mito de ya eres viejo y fin, ya no eres parte de la cultura, se rompe precisamente con eso. Al final de cuentas todos vivimos en un mismo espacio, todos coexistimos en un mismo universo, y pues todos nos estamos alimentando los unos y los otros de cierta manera. Y un ejemplo, por ejemplo, es Martin Luther King, que realmente pues él fue una de las grandes figuras de los 60, pero no es, al final de cuentas, un boomer, sino que es alguien de la generación perdida. Lo mismo le pasó a The Who, y como bien muchas personas han señalado en mi video de la generación Z, la creadora de Has Been Hotel, Vivian Pope, no es centennial, sino que es millennial, al igual que los directores de Everything Everywhere All at Once, los Daniels, también son millennials. Pues al final de cuentas están creando historias que están resonando más con la filosofía o con las ideas que se están compartiendo entre las generaciones más jóvenes que ahora viven en TikTok. Eso es muy bello porque siento que Furiosa como que lo sabe, o sea, como que su idea es poder inspirar a otras generaciones o poder inspirar a otras personas a que hagan el bien, aunque a ella no le tocó vivir eso, sino que a ella le tocó luchar por eso. Y me parece que es sumamente interesante el analizar eso y cómo lo logró George Miller, porque al final sí siento que habla de
de esta construcción de mitos. Entonces, al momento en el que se está preguntando, ¿y qué tal si decides hacer algo bueno por una persona o apoyar a una persona en un mundo caótico? Se convierte en un ¿y qué tal si esas acciones terminan desencadenando algo tan grande que ni tú mismo te imaginabas que iba a pasar y que tu figura se convierte en algo que ni tú mismo te imaginabas que te ibas a convertir? Entonces creo que esas son ideas que de verdad son increíbles y que no puedo creer que hayan utilizado o amarrado de una manera tan hermosa esas historias para contarlas con tanta acción y con tanta adrenalina. Épica y odisea, saga de películas llenas de acción y motocicletas y automóviles. Y con tanta, no sé, con tanta emoción. Creo que es algo muy único y creo que de verdad es algo que no se ha visto antes. Ya entrando como en la onda de las conclusiones y un poco como en mi opinión personal, las comparaciones son horribles pero inevitables. Y Furiosa no siento que sea tan buena como Fury Road. Algunas escenas con algunos efectos, específicamente con ciertos prostéticos que se le pone a cierto dios del trueno. Híjole, George Miller, o sea, se supone que eres un obsesivo y literal así Anya Taylor-Joy dijo que George Miller pintaba a mano sus películas porque en el momento, o sea, pudieran hacer la escena más difícil que a ustedes se les pueda ocurrir, pero si George Miller veía que alguien tenía un sombrero donde no iba o si tenía una cadenita donde no iba, paraba todo, arreglaba él mismo ese sombrero o él mismo arreglaba esa cadenita y luego volvían a hacer la escena por eso. Eso ya habla como de un cuidado muy meticuloso, habla de un cuidado muy obsesivo y me sorprende entonces que se le hayan ido ciertos elementos de efectos visuales. Creo que a muchas personas, o lo que yo he visto en internet, no les ha gustado el final porque les parece algo anticlimático y los entiendo perfecto porque siento que la película te puede llevar a pensar que se va a ir por ciertos lugares, pero no, o sea, se va por un lugar que uno nunca espera. Y eso a mí la verdad me gustó mucho porque pues ese es el punto es retarte y el punto es hacerlo de una manera súper extraña y súper extravagante como lo logró hacer George Miller con el final. Entonces a mí la verdad no me molestó, siento que es muy muy buena, pero no sé si me gusta más que Fury Road. Ya la vi 2 veces, pero la verdad es que siento que tengo que verla una tercera vez porque todavía no la termino de procesar. Me pasó exactamente lo mismo que con Mad Max. O sea, yo no la terminaba de procesar, solo sabía que estaba muy emocionada. Y además, o sea, como que la historia de Mad Max siento que tiene algo más bonito, más especial si tomamos en cuenta que en un momento Tom Hardy dejó de creer en el proyecto. Hay reportes de que es un hombre bastante conflictivo, que puede llegar a ser violento en el set y era bastante difícil en el set de Fury Road, de que había veces que llegaba 8 horas tarde o había veces que le tenían que chantajear con despedirlo para que saliera del remolque porque odiaba a Charlize Theron. Entonces, el hecho de que George Miller, de verdad, entre todo este caos, no solo de los efectos visuales y de las historias, sino que también haya tenido que lidiar con este tipo de problemas con sus estrellas y aún así se haya comprometido a contar esta historia lo más autoconclusivo y lo más creyendo en su proyecto posible y creando un ambiente tranquilo de trabajo, me parece increíble. Aunque una de mis críticas es que tengo problemas con la línea de tiempo de Furiosa porque en Fury Road, Furiosa dice que le tomó 7000 días regresar al pasaje verde. Tratamos de convertirlo. Eso quiere decir que han pasado 19 años. Se supone que la precuela de Furiosa te va a contar la historia de ella de 10 años hasta que tiene 26, 27. Entonces, si pasaron 19 años, al menos después de los eventos del final, se tuvieron que haber pasado unos 3 o 4 años más antes de que diera inicio Fury Road. Ya sabrán por qué, me puse a buscarlo, solo digamos que los árboles de durazno tardan en dar frutos como 3 o 4 años, entonces solo pasaron 3 o 4 años entre la precuela de Furiosa y Fury Road. Entonces, ¿qué le impedía a Charlize Theron hacer la película? Particularmente, no lo sé. O sea, siento que Anya Taylor-Joy hace un increíble trabajo. Mi problema es más como, se supone que
Fury Road, o sea, Charlize Theron ya se ve muy grande en Fury Road, entonces por eso no podía hacer una versión joven de Furiosa, porque sí se necesitaba ver muchísimo más chica. Pero si solo pasaron los 3-4 años, pudo haber aprovechado más a Charlize. o le pudo haber hecho caso a Charlize en primer lugar y primero hacer Furiosa y luego hacer Fury Road con ella, y tal vez ahora Charlize tendría más cimentado ese título de superestrella de acción, que ya lo tiene. No es como que no le haya ido muy bien, y no es como que Furiosa no sea uno de los íconos más grandes del cine de acción, pero pues sí, no sé. Eso es básicamente lo que les quería contar. Sí les quería contar, la verdad estaba muy emocionada de hacer este video, porque siento que pocas veces tenemos así sagas tan originales, tan emocionantes, tan comprometidas, que son de verdad así, no solo un experimento, sino se sienten como una obra que George Miller nació para hacer, que Charlize Theron nació para hacer, y que ahora Anya Taylor-Joy y Tom Burke y Tom Hardy y Mel Gibson son parte de algo que es muy grande y que va a trascender el tiempo, el espacio, la vida. Esta ha sido una muy muy bonita charla. Pues nada, les agradezco de verdad mucho que me sigan acompañando. Espero que hayan disfrutado la compañía también. Espero que tengan cafecito y espero que vayan a ver Furiosa si no la han visto. Y pues nos vemos la próxima.